hermanos, y decir, voy a hacer una fiesta en el desierto, realmente no es algo que cuadre dentro de nuestro pensamiento. Sin embargo, a través de la palabra, hermanos, vamos a ver cómo el Padre Celestial le dice al pueblo que quiere que haga fiesta en el desierto. Y hoy vamos a hablar acerca de esto. Pareciera que no fuera familiar, hermanos, el tema, pero realmente sí es un tema que conmueve o que involucra a cada miembro de la familia. Y eso lo vemos en Éxodo 3:7, donde dice, pero el Señor dijo, he visto lo mucho que ha sufrido mi pueblo en Egipto, de mano de sus opresores, y he escuchado sus lamentos. Estoy consciente de su dolor. Ahora voy a bajar a salvar a mi pueblo de los egipcios. Los voy a sacar de allá y los voy a llevar a una tierra buena y espaciosa, que rebosa de leche y de miel. Es la tierra de los cananeos, eteos, fereceos, amorreos, heveos y jebuseos. Cuando yo leo esto, hermanos, yo entiendo, todos conocemos la historia del pueblo de Israel y decimos el Señor liberó al pueblo de Israel, pero cómo concibió esa idea el pueblo de salir de eso, yo entiendo en la palabra que dice que mucho tiempo antes el pueblo había estado clamando, había estado orando, había estado suplicando, a tal punto en que dice que el Señor había visto el sufrimiento del pueblo. Y a veces nosotros, hermanos, pensamos de que el Señor no tiene cuidado de nosotros y decimos, ¿cómo es posible que si Él vio el sufrimiento del pueblo, sabía que ya estaba sufriendo el pueblo, cómo los va a sacar y los va a llevar a una tierra que, por cierto, la palabra dice que es muy buena, pero para eso tenía que pasar en la tierra de los cananeos, de los heteos, de los fereceos? Era un pueblo que no estaba acostumbrado a pelear, y estos pueblos a los que pertenecía la tierra en los que ellos iban a pasar a vivir eran pueblos de guerra, pueblos que no, pues el Señor no había tenido misericordia de ellos. Pero yo pensando cómo es eso que llegó a el Señor a tener misericordia del pueblo, y dice que había pasado tanto tiempo en que el pueblo de Israel había estado clamando al Señor, y al fin, después de tanto clamar al Señor, la respuesta estaba llegando. Tal vez no era como el pueblo esperaba, pero la respuesta empezó a llegar porque el Señor escuchó lo que el pueblo le estaba pidiendo. Y cuando pregunto quién es el pueblo, pues mamá, papá e hijos, todos estaban clamando por un mismo fin, y era que querían salir de la esclavitud en la que ellos estaban. Éxodo 5:1 nos dice, después de haber hablado con los ancianos, Moisés y Aarón fueron a ver al faraón y le dijeron, le traemos un mensaje de parte del Señor, Dios de Israel. Así dice el Señor, deja salir a mi pueblo porque quiero que vayan al desierto a hacerme fiesta y adorarme. Nosotros pensamos, como les dije al inicio, ¿cómo es posible que en el desierto vaya a haber fiesta si no es un lugar adecuado? Pero cuando veo la palabra, yo entiendo que en medio de las circunstancias que nosotros podamos estar, Dios quiere que hagamos fiesta. La relación es que Dios quiere que nosotros confiemos en lo que le hemos pedido al Señor, que no importa las circunstancias que hoy estemos viviendo, Dios ha escuchado nuestra voz y ha planeado algo importante. Si nosotros vemos a Moisés pues también pertenecía al mismo pueblo, pero fue separado, después de estar separado del pueblo, fue guiado con los mejores maestros, estuvo en el palacio con los egipcios recibiendo la mejor instrucción, y pasó mucho años para que él pudiera pues salir de eso y poder liberar al pueblo. Pero durante todo ese tiempo, hermanos, fue preparado con un fin y con un propósito. Tal vez el pueblo no sabía en aquel momento que Moisés estaba siendo preparado para eso, ni el mismo Moisés sabía que estaba siendo preparado para eso. Pero dentro de los planes de Dios, hermanos, cada suceso que le sucedió a Moisés, cada suceso que le sucedió al pueblo en ese tiempo era un plan de Dios, era un propósito de Dios. ¿Y qué quiero decirles, hermanos? Que el suceso que hoy nos está pasando a cada uno de nosotros es un plan que Dios tiene para nosotros, nos está preparando para algo mejor. Entonces, en medio de eso, hermanos, Dios le dice a Moisés
que el pueblo va a salir para hacer fiesta, para hacer una fiesta grande y adorar al Señor, que esa era la razón principal de por qué Dios había mandado a Moisés delante de Faraón. Éxodo 3:21 dice: además, haré que los egipcios los carguen de obsequios en el momento de salir, para que no salgan con las manos vacías. Cada mujer pedirá joyas, plata, oro y los vestidos más finos de sus vecinos y de las amigas de estas. Así ustedes vestirán de sus hijos e hijas con lo mejor de Egipto. De esta manera ustedes se quedarán con los objetos más valiosos de los egipcios. Impresionante, porque el pueblo era esclavo y el pueblo absolutamente no iba a tener esa cantidad de oro o esa cantidad de vestidos de lino fino que tenían, o del material que ellos tuvieran. Definitivamente no se podía comparar lo que tenía el pueblo de Israel con los egipcios, hablando materialmente. Pero dice el Señor, que les dice: antes de que ustedes salgan, yo voy a hacer que salgan con todo eso, con todo el oro que tienen los egipcios, con las mejores vestiduras que tienen los egipcios, y seguramente, hermano, con todo el ganado, con todo lo mejor que tenía Egipto. Yo puedo asegurarles que ya no los querían ni ver. Básicamente los echaron y les dijeron: váyanse, aquí está todo, llévenselo. Pero me impresiona eso, porque a veces nosotros pensamos solo en el momento. ¿Cómo voy a hacer para mañana? ¿Qué va a suceder mañana? Cuando Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Y tal vez el pueblo no se imaginaba que iba a llegar a tener oro, que iba a manejar plata, que iba a vestirse con la ropa de los egipcios, pero el plan de Dios era distinto. Y antes de salir les dio lo mejor, para que cuando ellos estuvieran en el desierto no pudieran de qué quejarse. Entonces, hermanos, vemos cómo Dios, dentro de sus planes que Él tiene para con nosotros, va dándonos en el momento preciso, en el momento necesario. Le iba dando al pueblo para que pudiera tener lo que necesitaba. Entonces, no solo, como dice aquí, no solo a las mujeres, también dice: y vestirán a sus hijos. Entonces, aquí a toda la familia estaba siendo involucrada, toda la familia iba a ser beneficiada, toda la familia iba a salir al desierto y toda la familia iba a adorar en el desierto. Entonces, hermanos, debemos de entender que cuando pasamos situaciones en nuestra familia, todos estamos involucrados. Cuando hay una bendición, la bendición la disfruta toda la familia. Cuando hay un problema, toda la familia está acongojada por la dificultad que está pasando. Entonces, Dios nos enseña que Él no solo está con un miembro de la familia, está con todos los miembros de la familia y cuida a cada uno por nombre de nuestra casa, y va a proveer lo necesario para todos los miembros de nuestra familia. Deuteronomios 8:15 dice que los hizo marchar por el grande y terrible desierto, lleno de serpientes venenosas y escorpiones, y por donde no había agua, pero Él sacó agua de una dura roca y les dio de beber. Difícil es pensar cómo es que el Señor los saca de Egipto y los lleva a un lugar en el desierto, un desierto donde dice que un lugar terrible, porque hay muchos desiertos, hermanos, donde el sol es fuertísimo, fuertísimo, donde es tan fuerte el sol que quema a la piel de las personas. Y dice aquí: era grande y terrible el desierto, lleno de serpientes venenosas y escorpiones, y donde no había agua. Y cuando yo leo eso, hermanos, yo pienso cómo es nuestra vida como cristianos. Cuando nosotros le hemos pedido al Señor: Señor, ayúdame, Señor, tengo esta dificultad, Señor, mi familia está pasando por eso, necesitamos tu ayuda, necesitamos que nos rescates. Y cuando el Señor decide rescatarnos, como lo hizo con el pueblo de Israel, yo me impresiono, porque yo digo: ¿cómo es que Dios los va a rescatar, pero los hace pasar por esta situación tan difícil? Estar en un terrible desierto donde no había agua, donde para salir de Egipto, hermanos, tenían que salir con toda su carga, la carga que les regaló los egipcios o que le entregaron los egipcios, y caminar por el desierto, hermanos, algo que ellos no estaban acostumbrados. Tampoco estaban acostumbrados a cargar sus carpas, porque
en el desierto tenían que cargar sus carpas para poder saber dónde Dios les iba a decir, aquí se acomodan y acampen. Tenían que cargar todos sus utensilios de acampar. Definitivamente el pueblo no estaba al 100% listo, es decir, todos tenían pues sus caballos y tenían ahí como jalar sus carretas. Muy probablemente no lo tenían, pero seguramente sacaron lo que tenían a la mano, los animales que podían haber sacado y utilizado, pero aún así, hermanos, caminar en el desierto es bien complicado. No sé cuántos de ustedes les gusta caminar, pero seguramente no van a caminar a la hora del mediodía, porque es un calor tremendo. Y todavía que nuestras calles están bastante decentes, donde podemos caminar y esquivar, pero caminar bajo tierra, hermanos, es caminar sobre la tierra que es arenosa, es cansado, hermanos. Saber que tengo que, cuando me voy a dormir y están acampando ellos, por ejemplo, tener el cuidado que los escorpiones no se acerquen a la carpa donde ellos estaban durmiendo para no ser picados. Tenían que tener ese cuidado. No fue fácil para ellos y eso es lo que yo quiero que tomen en cuenta, hermanos, que Dios escuchó el clamor de ellos, pero para tener la respuesta de Dios tenían que pasar un proceso. Y un proceso difícil para ellos, un proceso que no estaban acostumbrados, que no era es una nueva manera de vivir para ellos que estaban aprendiendo en el desierto. Y dice que habían serpientes venenosas, en otra versión decía que eran serpientes abrasadoras, también lo habla la palabra, pero dice que en medio de todo eso el Señor les abrió una roca y les dio a beber el agua que ellos necesitaban en su momento. En todo ese tiempo, hermanos, no fueron descuidados, no fueron abandonados. Aunque ellos hubieran pensado que Dios los había abandonado, nunca habían sido abandonados. Podría ser que habían encontrado agua en el camino y estaba salado, habían muchas rocas en el camino. Entiendo que en la noche, hermanos, en el desierto, en el día es caluroso y en la noche las temperaturas tienden a bajar un montón. No me puedo imaginar en qué es lo que ellos pensaban en este momento, cómo ellos estaban viviendo esa situación. Y seguramente, aunque todos el pueblo estaban en la misma situación, unos pues podían haberlo visto de una mejor manera y otros no lo miraban de la misma manera. Sin embargo, de cada uno de ellos Dios tuvo cuidado, nunca los dejó abandonados. Jeremías 2:5 nos dice: ellos pasan por alto que fui yo, el Señor, quien los sacó con seguridad de Egipto y los condujo por estériles desiertos, por arenales rocosos, donde reina la sed y la muerte, que nadie habita y ni siquiera transita. Cuando yo leo esto, hermanos, yo me pongo a meditar cómo muchas veces como cristianos pasamos esas situaciones difíciles. Como familia decimos: Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿qué es esto lo que yo estoy viviendo? ¿Por qué estamos pasando esta situación? Y decía, lugares donde nadie habita y ni siquiera transita. Y eso me da a entender, hermanos, que aunque era un gran pueblo, era algo que tenían que pasar solos como familia. Como una familia tenían que ir pasando lugar tras lugar y sentir ellos que en medio de ese proceso la muerte les estaba llegando. Habían conocido, habían escuchado, habían visto los milagros que Dios había hecho cuando mandó las 10 plagas al pueblo. Habían escuchado y habían visto un gran Dios, hermanos. Sin embargo, ellos cuando estaban en el desierto pensaban y buscaban y decían: ¿dónde está ese Dios? Vieron cómo Dios abrió ese mar y pasaron ellos en seco. Vieron que al terminar de pasar, todos los de Egipto cayeron muertos, ahogados en el mar. Habían visto la mano poderosa de Dios. Sin embargo, cuando ellos estaban pasando por el desierto, muchas veces se preguntaban: ¿dónde está? ¿Por qué nos trajiste aquí? ¿Cómo es posible que nos hayas liberado de donde nos liberaste y hoy estemos en un lugar peor según ellos? Y sabe que muchas veces nosotros eso pensamos: Dios, yo estaba mejor cuando no era cristiano y ahora que soy cristiano, mira cómo me va. Nuestros pensamientos vienen a nuestra mente y pasamos exactamente lo mismo que el pueblo de Israel, diciendo: está difícil la situación que hoy estoy peor. Muchas veces decimos: estamos peor de lo que estaba antes, pero sin embargo yo veo la palabra y dice: fui yo quien los saqué, con seguridad los conduje,
aunque el lugar era difícil, como dice la palabra, estériles desiertos, dice la palabra, yo los conduje con seguridad. Debemos de tener esa confianza, hermanos, que no importa la situación que lleguemos a estar pasando, estamos confiados que el Señor nos está llevando de su mano poderosa, como lo hizo con el pueblo de Israel. Aunque se vea difícil, aunque creamos que la muerte esté visitando, hermanos, Dios tiene el control de cada uno de nosotros. Éxodo 16:13 dice, aquella misma tarde vinieron codornices, los cuales llenaron el campamento, y por la noche había una capa de rocío alrededor del campamento. Después de que el rocío se hubo evaporado, algo muy fino parecido a la escarcha quedó sobre la superficie del desierto. En medio del desierto, hermanos, ¿sabe qué? El pueblo conoció a Jehová de la mejor manera que pudo haber conocido, como usted y yo lo hemos conocido. En medio del desierto, hermanos, en el problema, en la dificultad que estemos pasando, conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí como vemos que conocieron a Jehová Jireh, el proveedor, el que les mandó la comida, hermanos, el que les envió las codornices, el que le dio el maná al pueblo en medio de que ellos creían que se iban a morir de hambre. A veces nosotros en nuestra familia pasamos esa situación y decimos, Señor, ¿para cuándo? Hoy no veo alimento en mi casa, hoy la refri está vacía, la alacena no tiene nada. Y sabe que en medio de esos procesos Dios nos visita. Ahí es donde conocemos a Dios, en medio de los desiertos, hermanos. Así que si estamos pasando hoy por un desierto, no se preocupe. Ahí vamos a conocer a Dios de la mejor manera, como no lo conocieron allá en el pueblo de Israel cuando estaban en esclavitud. También conocieron a Jehová Gibor, Éxodo 14:14. El Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis callados. Éxodo 15:3 dice, el Señor, varón de guerra, el Señor es su nombre. En medio del desierto, hermanos, conocieron al que pelea la batalla por ellos. ¿Sabe qué? No tenían que hacer nada. ¿Qué dice? Permanecer callados, quietos. Entonces, hermanos, en medio de las situaciones que nosotros estemos pasando, debemos de permanecer callados, quietos, esperando en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque ya había pedido el pueblo. El pueblo dice que había clamado por años y el Señor escuchó sus oraciones y cuando los escuchó, los sacó. Entonces, ¿qué quería decir? Que deberían de confiar en que la respuesta estaba llegando. Tal vez no la miraban por la situación que estaba sucediendo en ese momento, pero Dios les estaba mostrando su amor, les estaba mostrando su misericordia y es de la mejor manera donde conocieron al Señor, como Jehová Jireh, el proveedor, Jehová Gibor, el que pelea la batalla por nosotros. Hermanos, estamos pasando por dificultades, creamos que Dios está peleando por nosotros. ¿Sabe qué me impacta a mí, hermanos? Es que el pueblo conocía y sabía y ya había transmitido todo eso a sus hijos. Y la familia completa sabía que Dios había mandado a Moisés a liberar al pueblo. Pero en medio del proceso se nos va olvidando que Dios es el que está obrando. Y a veces muchos de ellos, hermanos, y lo vamos a ver más adelante, donde por causa de la actitud de los padres, los hijos de algunos hijos lograron heredar la tierra prometida, pero otros ya no lograron heredar. Por eso es importante que como padres, hermanos, estemos firmes en lo que creemos, estemos firmes en lo que pedimos y no estemos variando, hermanos. Hoy sí quiero, Señor, hoy no quiero. Hoy sí quiero, mañana no quiero. No, debe haber firmeza en nosotros, en lo que le hemos pedido al Señor y esperar confiadamente. ¿Cuánto tiempo? Es en el tiempo del Señor, no es en el tiempo que nosotros querramos. Pero en medio de ese proceso conocemos a quién es nuestro Señor Jesucristo. Gibor dice que es traducido como Dios Todopoderoso. También es una palabra que describe al Señor como guerrero. Muchas de las historias que nosotros conocemos es cuando Dios le dio la batalla, le dio al pueblo que ganara batalla tras batalla. Y me impresiona porque cuando yo leía decía que el pueblo, cuando Dios lo sacó, podían haber ido de un lado al desierto, pero el Señor no los mandó por ese lado. ¿Y sabe por qué no los mandó? Porque dijo, mi pueblo no es guerrero, mi pueblo no sabe pelear. Y a la hora que va a ver a ciertas personas o a ciertos pueblos adelante, se va a hacer para atrás y se va a querer regresar nuevamente a Egipto. No lo voy a llevar por ese lado. Pero sabe que aunque no lo llevaba por ese lado, no iban a ser ellos los que iban a pelear, es el Señor el que estaba peleando la batalla. Y
leemos la palabra y vemos cómo Dios hizo que el pueblo ganara una batalla, otra batalla, otra batalla. Y sabe que para poder llegar a donde ellos tenían que llegar o a obtener el territorio de cada uno, tenía que pelear por ese territorio. O sea, no era solo que iban a salir y ya estaba todo hecho, también hay que hacer de nuestra parte, hermanos. En medio del proceso tenemos que seguir peleando, tenemos que seguir orando, tenemos que seguir diciendo al Señor, yo estoy confiando en ti, pero orando, pero ayunando, pero clamando, pero confiando. No podemos esperar que Dios lo puede hacer todo, por supuesto, hermanos, pero nuestra fe es la que debe ser fortalecida en medio de estos procesos. También conocieron a Jehová Nisi. Éxodo 17:12. Y las manos de Moisés estaban pesadas, por lo que tomaron una piedra y lo pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre, el Señor es mi bandera. Jehová Nisi. Señor es nuestro estandarte, hermanos. Debemos de entender que el que va delante de nosotros, el que lleva la victoria, es el Señor Jesucristo. Así que, como decía aquí la palabra, manos firmes, carácter firme, hermanos. Nuestras decisiones deben ser firmes, no tambaleantes, porque si estamos tambaleantes, si lo ponemos a ver como pasaba aquí con Moisés, cuando él se cansaba y bajaba sus manos, el pueblo iba perdiendo. Cuando llegó un tiempo de cansancio para él, hermanos, dice que llegaron a ayudar, Aarón y Hur comenzó a ayudarle para que él no se cansara, para que la victoria fuera de ellos. ¿Sabe qué sucede, hermanos? Que puede ser que solo un miembro de la familia esté orando, puede ser que solo mamá o solo papá, pero a veces están los hijos que conocen la palabra, que conocen la relación que hemos tenido con el Señor, y cuando hemos enseñado correctamente, hermanos, nuestros hijos llegan y levantan nuestras manos, nos hacen que nos fortalezcamos. Por eso es importante que como familia oremos, busquemos, anhelemos la presencia del Señor, porque si uno se debilita, aquí está el resto de la familia que fortalece. Por eso es necesario, hermanos, que busquemos al Señor y que entendamos que en medio del desierto conocemos la mejor versión de Dios para nuestra vida, como lo hizo el pueblo de Israel. Éxodo 29:5 dice: durante 40 años los he guiado por el desierto y nunca les ha faltado alimento. En todo este tiempo no les ha gastado los zapatos ni la ropa. Y esto lo ha hecho para que ustedes se den cuenta que Él es Dios. 40 años, hermanos, cuando no eran 40 años. Y el mismo pueblo hizo que durara 40 años su travesía en el desierto. Sabe que nosotros pasamos también por travesías, pero ¿cuánto tiempo dura? Y yo lo pienso, ¿cuánto tiempo me va a durar eso? Y entre más el pueblo se ponía a pelear, entre más el pueblo empezaba ahí a hacer berrinche, a enojarse, a criticar y a sollozar y a llorar, más le duró el tiempo estar en el desierto. Pero lo traigo para nuestra vida, hermanos. ¿Por qué la hacemos de complicada a nosotros? ¿Por qué nos complicamos nuestra vida si sabemos que hay alguien peleando la batalla por nosotros? Entonces, entre más rápido aceptemos lo que está sucediendo, entre más rápido nosotros digamos, Señor, sé que estás peleando, entre más rápido nuestra fe se fortalezca, hermanos, el desierto va a ser más rápido para cada uno de nosotros. No a todos nos va a durar 40 años, no, hermanos, no es así. Pero sí puedo decirle que el tiempo que vaya a durar también depende de cada uno de nosotros para que podamos salir. Pero ¿sabe qué era lo importante? Que dice que en esos 40 años no les pasó nada. Los zapatos no tuvieron que cambiar de zapatos, hermanos. No sé cómo le hicieron, pero dice que los zapatos les duraron los 40 años. La ropa les duró los 40 años. Hermanos, ahora la ropa de hoy en día, a veces, no sé si le ha pasado, pero se compró uno y cuando al rato ya se rompió. Pero a ellos les duró 40 años la ropa, 40 años los zapatos, y todo eso lo hizo Dios para que se dieran cuenta quién era Dios, que estaba teniendo cuidado de cada uno de ellos. En medio de los procesos, hermanos, no sé qué es lo que estemos pasando, pero lo que sí le puedo decir, hermanos, es que si hoy no hay para la comida, pues esperemos que Dios mande, porque aunque
a muchos decimos, aunque sea frijoles, va, dejémoslo, aunque sea frijoles, pero si son 2 libras, seguramente esas 2 libras le va a durar por mucho tiempo. No anhelemos algo más de lo que no tengamos por el momento porque estamos pasando por un proceso. Porque cuando viene la bendición, hermanos, la bendición viene en grande. Pero mientras viene, lo que tengamos, hermanos, démosle gracias al Señor. Números 32:1 dice, la tribu de Rubén y la de Gad tenían mucho ganado cuando vieron que la región de Jazer y de Galad era buena para el ganado. Dios se enojó muchísimo ese día y dijo, puesto que no quisieron obedecerme, juro que ninguno de los que salieron de Egipto mayor de 20 años entrará al territorio que prometía a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Complicado, hermanos, porque nos lo explicó el pastor también hace unos días y nos decía que ellos estaban contentos porque habían sido bendecidos en medio del desierto. Y sabe que nosotros también hemos sido bendecidos, en medio de las complicaciones estamos bendecidos. Y me impacta y pienso yo y digo, Señor, digamos, ¿verdad? No voy a, pero pongámonos en la situación, Señor, ahorita que estoy enfermo, recibí la canasta de vida, quisiera seguir así. Yo me imagino que ellos pensaron así, porque estoy siendo bendecida, no dicen, ay, estoy siendo bendecida. Y muchas veces pasamos por eso, hermanos, porque si, estoy pasando por esto y veo cómo Dios me está bendiciendo, prefiero quedarme aquí. Yo siendo enferma veo cómo me vienen a visitar los hermanos o están orando por mí y yo ya no tengo que ir a la iglesia, ya lo estoy viendo desde las redes. Podríamos llegar a pensar eso. Entonces, hermanos, se acomodaron de tal manera que dijeron, estoy bendecido, no necesito más, aquí me quiero quedar. Y sabe que, aunque seamos bendecidos en medio del proceso, en medio del desierto, no es eso lo que Dios quiere para nosotros, es algo mucho mejor, aunque nosotros pensemos que es eso lo mejor para nosotros. Entonces dice que el Señor se enojó de tal manera, ¿y sabe por qué se enojó? Porque no era ese el plan de Dios. Sí, su plan es bendecirlo, pero no era ese tipo de bendición que quería para el pueblo, era una bendición mucho más grande. Y dice que se enojó tanto porque el pueblo decidió quedarse con esa bendición. Tenían un lugar grande a donde irse y ellos dijeron, no, aquí nos vamos a quedar, vamos a ir a hacer todo lo que digas, vamos a ir a pelear, vamos a ir a conquistar con el resto del pueblo, pero aquí nos quedamos. Y sabe que eso nos pasa a nosotros también y decimos, no, aquí me voy a quedar, voy a ir a la iglesia, pero aquí me quedo, voy a ir a no sé qué, pero aquí, no, hermanos, la bendición de Dios es mucho mayor para cada uno de nosotros. Y fue tanto, hermanos, que dice que todos aquellos de 20 años no entraron a la tierra prometida. ¿Cuántos no se quedaron? Puedo entender que fue una generación completa, mamá, papá e hijos que no lograron recibir esa promesa. No entraron por desobedientes. Así que, hermanos, tengamos cuidado de lo que pedimos y lo que dejamos de hacer, porque al final el pueblo fue el que pidió, el pueblo fue el que clamó, el que suplicó, y el Señor escuchó la petición de cada uno de ellos, pero no era eso el plan de Dios, era mucho mayor el plan de Dios para ellos. Deuteronomio 2:7 dice, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Hermanos, en medio del desierto, Dios nos bendice. En medio de las dificultades, hermanos, Dios nos bendice. Yo no sé si usted ha pasado por un proceso donde no hay trabajo y está busca y busca y busca trabajo. ¿Yo le puedo apostar? Yo puedo creer que Dios siempre ha proveído. Un proceso, hermanos, donde hay enfermedad, sí, pero creo que Dios siempre ha dado para la medicina, para ir con los doctores, siempre ha estado la bendición ahí. Por eso dice, te he bendecido en todas las obras de tus manos, a pesar de este gran desierto que estás pasando, a pesar de las dificultades que estás viviendo, ha habido bendición, dice el Señor, y que nada ha hecho falta, aunque nosotros, hermanos, como humanos, siempre queremos tener más, más y más. Pero el Señor, en medio de cada proceso, ha bendecido a cada familia por nombre y no ha dejado abandonado a ninguno de nosotros. Y me impacta este versículo, hermanos, porque ¿por qué el Señor los llevó al desierto? ¿Para qué el Señor los llevó al desierto? Deuteronomios 8:2. Recuerda el camino que el Señor tu Dios te guió durante estos 40 años en el desierto, para enseñarte,
a ser humilde, ponerte a prueba y saber lo que tú pensabas, para saber si ibas a obedecer sus mandamientos o no. Hermanos, pasamos procesos por eso exactamente. Pues sí, Señor, ¿por qué? Si yo te sirvo, Señor, si yo voy a la iglesia, Señor, si yo. Pero sabe que ese si yo, el Señor quiere probar si es cierto. Porque dice, te llevé a estos 40 años en el desierto para enseñarte. Le enseñó muchas cosas. Pero también para ser humilde, para ponerte a prueba. Una versión dice, para saber lo que hay en tu corazón. Hermanos, por eso les decía, fiesta en el desierto, porque en medio de los procesos que estamos pasando, hermanos, debemos de estar contentos, debemos estar agradecidos. ¿Y sabe por qué deberíamos de estar agradecidos? Porque tenemos vida, porque tenemos la oportunidad, hermanos, día tras día de pues, limpiar nuestras vestiduras para cuando Él venga, presentarnos limpios y irnos en el arrebatamiento con Él. Por eso debemos de estar agradecidos, hermanos, pero a veces se nos olvida que ese es nuestro fin en esta tierra. A veces pensamos que nuestro fin es tener riquezas, estar bien con nuestra familia, hablando materialmente, decir, bueno, estamos bien en nuestras relaciones familiares, pero ese no es nuestro fin en esta tierra. Nuestro fin en esta tierra, hermanos, es prepararnos para cuando Él venga, irnos con Él. Pero mientras estamos en esta tierra, hermanos, los desiertos, los problemas, las dificultades, las enfermedades, la escasez que podamos estar viviendo cada uno de nosotros hoy en día es para enseñarnos, para que seamos humildes y entender que todo es de Dios, todo proviene de Dios, que Él es nuestro sanador, nuestro proveedor, hermanos, que aunque tengamos muchas habilidades, aunque podamos tener muchos títulos, aunque podamos venir de familias que tengan dinero, hermanos, nada es nuestro, todo dependemos de Dios. Entonces, al pueblo le decía, para eso te saqué al desierto, para enseñarte, para humillarte. Y yo pensaba, ¿por qué humillarlos si ellos buscaban? Porque ellos podían haber pensado que se merecían la tierra prometida, que eran mejores que los de Egipto. Podría haber pasado muchas cosas en su mente durante ese tiempo, pero dice, para ponerte o hacerte humilde, para ponerte a prueba, para saber qué hay en tu corazón. Y sabe que en medio de los procesos yo entiendo que es donde sale lo que hay en nuestro corazón. Un ejemplo claro es cuando nuestros hijos se enojan o nosotros nos enojamos, salen palabras feas, ¿verdad, hermanos? Decimos cosas feas y dice, ay, no tenía que haber dicho eso, pero no, eso es lo que hay en nuestro corazón. Y eso es lo que sucede, hermanos, cuando estamos pasando una prueba, lo que va a salir primero es lo que hay en nuestro corazón. ¿Y sabe qué es lo que debería haber en nuestro corazón? Agradecimiento a pesar de la enfermedad. Agradecimiento a pesar de que hay escasez. Agradecimiento a pesar de cada una de las dificultades que podemos estar pasando. Debe haber agradecimiento, porque debemos de entender que todo es de Dios y que estamos bajo el cuidado del Señor Jesucristo. Como le leí al principio, dice, fui yo quien lo saqué. Y están seguros, aunque vayan en el desierto, están seguros. Y esa debe ser nuestra convicción, hermanos, que no importa lo que estamos pasando, Dios tiene el control de cada uno de nosotros y estamos seguros bajo su mano poderosa. Entonces, cuando estamos pasando una dificultad, hermanos, pensemos, Señor, ¿qué me vas a enseñar? ¿Qué tengo que aprender de lo que estoy pasando? ¿Tengo que humillarme, Señor? ¿Por qué es esta prueba? ¿Para qué es esta prueba? ¿Quieres saber qué hay en mi corazón? Hay agradecimiento, hay enojo, hay odio, hay rencor. ¿Qué hay en nuestro corazón? Y eso es lo que el Señor quiere que veamos nosotros qué es lo que hay entre nosotros. No es que Él quiera venir y decir, mira, y nos va a tildar a cada uno, mira, en tu corazón hay esto, esto y esto. No, a través de los procesos vamos aprendiendo qué hay en nuestro corazón. Por eso le decía, el pueblo duró 40 años. ¿Cuánto va a durar nuestro proceso? Hasta que entendamos qué hay en nuestro corazón. El pueblo, les leía al principio, es para que me hagan fiesta. Entonces, hermanos, en medio de los procesos, hagámosle fiesta al Señor, agradezcámosle al Señor, no importa lo difícil que podamos estar pasándola. Deuteronomios 8:3 dice, Él te humilló y te hizo pasar hambre, luego te dio a comer maná que ni tú ni tus antepasados conocían, para enseñarte que el ser humano no solo vive de pan, sino de todo lo que el Señor ordena. Tu ropa no se desgastó y tus pies no se hincharon durante estos 40 años. Por eso recuerda que el Señor tu Dios te está
educando y corrigiendo como un padre a su hijo. Me impresionó esto, hermanos, porque yo decía, ¿cuántas veces hemos pasado escasez en nuestra casa y la provisión vino? No hizo falta. Tal vez nosotros nos quejamos y decimos, Señor, pero otra vez lo mismo. Pero había comida, hermanos. Proveyó. Y cosas que ni pensábamos que íbamos a comer en el día, seguramente Dios llevó a nuestra casa para que comiéramos. Dice, para enseñarte que el ser humano no solo vive de pan. Y me impresiona más, hermanos, porque pasamos más de 8 horas fuera de nuestra casa trabajando. ¿Para qué? Para llevar lo económico a nuestra casa. Pero la palabra dice, no solo va a vivir de eso, es necesario, lo entiendo yo, según la palabra. Es necesario que produzcamos, pero es necesario entender que vamos a vivir de lo que el Señor ordena, de lo que Él nos manda que nosotros hagamos todos los días, hermanos. Tu ropa no se desgastó ni tus pies hincharon durante estos 40 años. 40 años caminando en el desierto, hermanos, es cansado. No sé si se tiene la costumbre de caminar, pero si no hemos caminado 1 hora ya lo sentimos cansado, 2 horas, 3, 4, 5, 24 y así se pasaron tantos años caminando en el desierto y en esa caminada dice, tus pies nunca se hincharon. Eso me va a entender, no se cansaron lo suficiente porque yo estuve al cuidado de cada uno de ustedes. Pero dice, pero eso recuerda que el Señor tu Dios te está educando y corrigiendo. Qué impactante, hermanos. Porque creo que a las buenas no nos gusta que nos corrijan. Como que cuando estamos en bendición y bendición, como que no nos estamos corrigiendo, sino que al contrario nos estamos como desviando y por eso el Señor nos está educando y corrigiendo a cada uno de nosotros como un padre corrige a su hijo. Isaías 35:7 dice, en medio del árido desierto brotará agua en abundancia. En medio de la tierra seca habrá muchos lagos y manantiales. Crecerán cañas y juncos donde ahora habitan los chacales. En pleno desierto habrá un sendero al que llamarán camino sagrado. En medio del desierto, hermanos, y cantamos también nosotros una alabanza donde dice que mi desierto lo convirtió en un paraíso. Hermanos, en medio del desierto la palabra dice, habrá abundancia. En medio de la tierra seca, hermanos, habrán lagos y manantiales. Hermanos, debemos de estar confiados en el Señor, que Él es el que nos está permitiendo pasar por este proceso. Y si Él lo está permitiendo, tiene el control de cada uno de nosotros. Les puse una imagen, hermanos, donde eso es lo que nosotros quisiéramos estar, ¿verdad? En un lugar donde hay de todo. Donde si hay árboles es porque hay comida, hay frutos, donde hay agua, hay vida, hermanos. Y si hay vida, pues vamos a tener todo tipo de animal para poder comer, si usted lo ve desde ese punto de vista, para poder construir una casa. Entonces, en medio de los desiertos, hermanos, Él trae a cada uno de nosotros un paraíso para que nosotros podamos vivir tranquilos y felices. Éxodo 35:10 dice, pero que Dios va a liberar y ellos entrarán en Jerusalén cantando con mucha alegría y para que siempre vivan felices y se acabará el llanto y el dolor y solo habrá alegría y felicidad. Hermanos, eso nos debe tener contentos a nosotros porque en medio del desierto, hermanos, Dios nos está liberando. En medio de los procesos que estemos pasando es para que nosotros estemos capacitados para llegar a la gran Jerusalén, pero vamos a ir cantando con alegría, con gozo, con júbilo, hermanos, donde ya no va a haber llanto y dolor. Si bien es cierto, podemos estar sufriendo llanto y dolor, pero esta tierra no es el fin de nosotros. Nos enseñaron ayer, hermanos, o nos han estado viniendo a enseñar los miércoles, cuando estamos esperando nosotros la parucía. Y en ese momento, hermanos, es cuando vamos a regocijarnos en el Señor. Se va a acabar todo dolor, toda tristeza, todo lo material se acaba. Pero mientras tanto, hermanos, estamos en un proceso. Pero por eso dice la palabra, pero que Dios va a liberar y ellos entrarán a Jerusalén. La Jerusalén celestial, hermanos, es lo que nosotros estamos anhelando, poder llegar un día a esa gran Jerusalén. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor.
planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Hermanos, los planes del Señor son planes de bien. Planes, hermanos, en donde va a haber bendición, donde aunque ahorita no lo vemos, hermanos, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, una bendición plena para cada uno de nosotros. No sé quién me va a ayudar hoy por aquí, si me ayuda, pero mientras estamos pasando eso, hermanos, no pensemos que el Señor se ha olvidado de nosotros. No pensemos que en medio de la enfermedad Dios no se acuerda de nosotros. Si estamos pasando por escasez, no pensemos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Para cuándo voy a ver tu mano? Hermanos, en esos procesos es donde conocemos a Dios. Estamos pasando por dificultades familiares. Hermanos, ahí es donde conocemos a Dios. Pero, ¿qué hay en nuestro corazón? Sí vamos a conocer a Dios, pero Él también va a conocer lo que hay en nuestro corazón. Entonces, hermanos, no desmayemos, fortalezcámonos en el Señor. No pensamos que Dios nos está castigando cuando viene una enfermedad, cuando hay escasez. No pensemos en esa situación, hermanos. Pensemos que en medio de esa situación debe haber gozo en mi corazón, porque Dios está obrando. Es cuando yo puedo entender, Dios está más atento de mí. Si usted lo quiere ver así, yo no sé si usted no lo ve así, pero yo en esos procesos que hemos estado pasando como familia en estas últimas semanas o un mes y algo, hermanos, yo digo, Dios, me estás cuidando. No sé qué estás haciendo, pero nos estás cuidando. Entonces, hermanos, si usted está pasando por un proceso, esté atento, porque Dios lo está cuidando. Dios va a proveer lo que necesitamos en el momento que lo necesitamos. Va a poner personas, va a poner gente, va a enviar la provisión del cielo, como lo hizo con el pueblo, donde usted menos se lo espera. Lo que usted menos espera. Yo creo que el pueblo nunca esperaba comer carne, pero comió carne en el desierto. No miraba agua, pero llegó el agua. Puede ser que nosotros no lo veamos ahora, hermanos, y solo veamos problemas, dificultades, no vemos más allá, solo decimos hay tierra, hay calor, podemos quejarnos de todo, pero en medio, hermanos, Dios tiene el control y va a proveer lo que cada uno de nosotros necesitamos. Confiemos en el Señor, hagámosle fiesta, hermanos, que nuestro corazón no venga a agobiarse. Ese no es el fin de pasar en el desierto, ese no es el fin, hermanos. Si usted piensa que el fin de pasar por una enfermedad es sentirnos tristes, agobiados, desolados, ese no es el fin. Eso es lo que quiere el diablo pensar o hacernos pensar, pero el Señor nos dice algo distinto: tengo planes de bien para ti. Lo que hoy estás viviendo no es nada. Los planes que yo tengo para ti son a futuro, son para bienestar. Así que, hermanos, pongámonos sobre nuestros pies y digamos, Señor, en medio del desierto quiero mostrar lo que hay en mi corazón. Quiero mostrar agradecimiento, quiero mostrar paz en medio de las dificultades, quiero mostrar gozo, quiero mostrar mi danza en medio de ti, Padre Celestial. Así que creamos que el Señor tiene planes de bien para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Te alabamos y bendecimos tu nombre. Con mis manos levantadas hacia el cielo. Sí, Señor, te damos gracias, Señor. Me presento ante ti. Conoce, Señor, lo que cada uno tiene en su corazón, Padre. Por tanta misericordia. Queremos, Señor, entregar delante de ti, Señor, lo que hay en nuestro corazón. Santo, a ti sea toda gloria y toda honra, Padre Celestial. Con mis manos queremos darte gracias, Señor. Muchas gracias, porque tú tienes cuidado de nosotros, Padre. Porque en medio del desierto corriges a cada uno de nosotros, nos enseñas, Padre Celestial, y sobre todo te manifiestas de una manera extraordinaria en nuestras vidas, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, vivir conforme a tu voluntad. Abre nuestros ojos espirituales, Padre Celestial, que lo que hoy estamos viviendo no es nuestro final, sino hay algo mejor para cada uno de nosotros.
Padre Celestial, que tus planes son perfectos, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú permites, Señor, que pasemos por procesos, que pasemos por el desierto. Sin embargo, no estamos solos, Señor. Llénanos con tu presencia, Padre. Señor, que en medio de los procesos haya alegría, haya paz, haya gozo, Señor Jesús. Gracias por tanto amor. Gracias por tanto amor y por tanta misericordia, Señor. Santo, te damos toda gloria, Señor. Toda honra, Padre Celestial. Te glorificamos, Señor. Me presento ante ti, oh mi Señor, para recibir de ti. Te pido, Señor, por aquellos que estemos pasando por procesos, Padre. Cualquiera que sea el nombre de ese proceso, Padre Celestial, llénanos, fortalécenos, Padre de la gloria. Que podamos entender que tú estás obrando a favor nuestro. Que es en el momento en donde de la mejor manera te podemos conocer. Donde tú eres Jehová Nisi. Donde tú eres Jehová Rafa. Donde tú eres Jehová Jireh, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque pelea las batallas por cada uno de nosotros. Porque no estamos solos, porque estamos bajo tu cuidado, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. De cualquier necesidad, tú me responderás. Gracias, Padre. Gracias por amarnos. Gracias por amarnos, Señor. Llenas hoy mi corazón con tu presencia. Llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad, tú me responderás. Porque me Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias por tanto amor. Llenas hoy mi corazón con tu presencia. Llena cada vida, Señor. Llénanos, Señor. Da gozo, da alegría, Padre Celestial. Da fortaleza para aquel que necesita la fortaleza, Padre Celestial. Llénanos de tu amor. Llénanos aún más de tu amor, Señor Jesús. Llenas hoy mi corazón Gracias, Señor. con tu presencia. Gracias. Te amamos, Señor. Te glorificamos y te exaltamos, Señor. Gracias por tanta misericordia. Gracias, Señor, por ser un Padre de amor para con nosotros, Señor. Gracias porque tus planes son de bien para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nos preparas para estar en la gran Jerusalén, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Santo, 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 Señor. Gracias, Padre. Nuestro corazón hay agradecimiento en esta noche, Señor. Gracias porque nunca nos has abandonado, Señor. A ti sea toda la gloria, Padre. Te exaltamos, Señor. Hay agradecimiento en nuestro corazón, Padre. Santo, 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 3 veces santo, mi Dios. A Él sea toda la gloria, hermanos, por los siglos de los siglos. Le damos gracias. Pido que el Señor nos lleve con paz y con bendición a nuestras vidas.